Hola nuevamente chicos, el día vamos a trabajar otro tema del grado quinto relacionado con el área de ciencias naturales que tiene que ver con los movimientos periódicos. Y estoy más que segura que en algún punto de sus vidas ustedes han visto un movimiento periódico, lo único es que no saben reconocerlo bien y no entienden completamente el concepto de qué es un movimiento periódico. Entonces, para solucionar eso, el día de hoy vamos a trabajar un par de problemas referentes a este tema. Bueno, entonces el problema nos dice lo siguiente. Tenemos aquí este problema que dice: responde las preguntas 18 y 19 de acuerdo con la siguiente información. Los movimientos periódicos son movimientos que se repiten constantemente con las mismas condiciones. Hay movimientos periódicos circulares, como en las manecillas de un reloj. Hay otros movimientos periódicos no circulares llamados vibraciones, como el movimiento de una cuerda de guitarra cuando se hace sonar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es responder la pregunta número 18 en este video. Si bien aquí nos dice que tenemos que responder la pregunta 18 y 19 con base en esta información, en este video nos vamos a enfocar únicamente en la pregunta 18. Bueno, entonces antes de ir a la pregunta 18, vamos primero a entender qué es lo que es un movimiento periódico, porque pues yo sé que ustedes pueden leer el concepto ahí muy bien, no hay ningún problema. Sin embargo, pues yo sé que de pronto crea un poco de dudas. Entonces vamos a ir acá y vamos a mirar qué es un movimiento periódico. Bien, entonces lo vamos a anotar acá. Movimiento periódico. Muy bien. Entonces, un movimiento periódico básicamente es un movimiento que se repite en un intervalo específico de tiempo. En un intervalo específico de tiempo. Bien, entonces ya lo estamos terminando aquí de anotar. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un movimiento que se repite en un intervalo específico de tiempo. Eso quiere decir que es un movimiento que va a ocurrir varias veces dentro de un tiempo específico. Por ejemplo, los latidos del corazón. Yo tengo los latidos del corazón y yo voy a medir básicamente las pulsaciones del corazón de una persona para saber si está funcionando bien su corazón o no. Entonces yo tomo un cronómetro y voy a medir el tiempo y digo, por ejemplo, en un minuto, y cuento las pulsaciones del corazón y digo, son 100 pulsaciones o 100 latidos por minuto. Yo sé que esos 100 latidos se van a repetir cada minuto, o sea, en el siguiente minuto también tiene que haber 100 latidos, en el siguiente también 100 latidos y así sucesivamente. Entonces es un movimiento periódico. ¿Por qué? Porque esos latidos se están repitiendo muchas veces en un intervalo específico de tiempo, que en este caso el intervalo específico sería un minuto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el reloj. Si ustedes ven en un reloj, y lo vamos a pintar acá para que ustedes tengan una mejor idea. En un reloj yo tengo el reloj acá. Perdón que ese círculo no es muy redondo. Entonces, mi reloj, yo tengo varias horas acá, ¿no? Las 12, las 3, las 6 y las 9, que son las más importantes. Y tengo aquí unas rayitas más pequeñas, ¿no? Vamos a colocar algunas acá. Yo sé que la manecilla de mi reloj se va a mover segundo a segundo. Entonces, cada segundo ella va a repetir el mismo movimiento, que es irse moviendo hacia acá. Entonces, ella se va moviendo, pan, un segundo, pan, otro segundo, otro tercer segundo y así sucesivamente. Entonces, ella se va moviendo, va haciendo el mismo movimiento cada segundo. Eso es lo que hace básicamente la manecilla del reloj. Este movimiento es circular porque ustedes ven que ella va recorriendo un círculo, pero por ejemplo los latidos del corazón no es un movimiento periódico circular. Ambos son movimientos periódicos porque se repiten en un determinado tiempo, pero uno es circular porque va haciendo básicamente un movimiento en forma de círculo, la del reloj por ejemplo, pero la del corazón no es un movimiento circular, pero igual son movimientos
periódicos. Bueno, entonces ahora sí que ya entendemos mejor el concepto de un movimiento periódico, vamos a ver la pregunta número 18. La pregunta 18 me dice lo siguiente. De los siguientes ejemplos, ¿cuál no sería un movimiento periódico? A. Latidos del corazón. B. Vaivén de un columpio. C. El correr de una silla. D. Giro de la rueda de una bicicleta. Bueno, entonces vamos a mirar cada uno de ellos. Pero igual nosotros pues ya podríamos tener una idea de cuál es un movimiento periódico y cuál no. Miremos los latidos del corazón. Los latidos del corazón era algo de lo que ya estábamos hablando hace un rato, que yo les di ese ejemplo y les decía, los latidos del corazón se repiten cada segundo o cada minuto o en un determinado tiempo. Los latidos del corazón se repiten. Ustedes siempre escuchan que el corazón está haciendo el mismo movimiento o el mismo sonido. Eso quiere decir que es un movimiento repetitivo. Entonces ya lo habíamos explicado, sin embargo se los estoy volviendo a decir para que entendamos bien que los latidos del corazón, que es un movimiento básicamente de contracción del corazón, se repite en un intervalo de tiempo específico. Se repite cada minuto, cada segundo, en el tiempo que ustedes determinen. Bueno, entonces el latido del corazón sí es un movimiento repetitivo, por ende no es la respuesta. Bueno, miremos el vaivén de un columpio y vamos a tratar de dibujar un columpio, aunque el dibujo no es lo mío, pero vamos aquí a dibujar el columpio. Entonces esta es la parte, digamos, una vista de perfil del columpio. Entonces esta es el soporte del columpio como tal, y el columpio va a hacer este movimiento. Él va a empezar hacia adelante, ¿cierto? Y luego va a estar acá, va a bajar un poquito más, y luego vuelve acá y se va para atrás, ¿cierto? Y sube hasta donde tenga que subir y luego se devuelve. Entonces él va a hacer este movimiento. Él empieza aquí, ¿cierto? Sube hasta allá y se devuelve. Y luego sube hasta acá y se devuelve. Bueno, entonces el columpio como tal sí es un movimiento periódico, porque si ustedes se dan cuenta se está repitiendo muchas veces. Él sube y se devuelve, sube, se devuelve, sube, se devuelve, hace el mismo movimiento varias veces. Obviamente, si yo no sigo empujando a la persona, pues el movimiento va a dejar de suceder. Pero el movimiento sí es periódico, porque mientras el columpio se esté moviendo, él repite el mismo movimiento siempre en un determinado tiempo. Bueno, sea 1 minuto, 2 minutos, el tiempo que ustedes quieran tomar para medir básicamente cuántas veces se mueve el columpio en un determinado tiempo, pero el movimiento es repetitivo. Vamos a ver ahora los otros. Entonces, vamos, esa es la pregunta. Entonces, el vaivén de un columpio sí es periódico, por ende no es la respuesta. Vamos a ver la D primero antes que la C. Entonces la D me dice giro de la rueda de una bicicleta. Y vamos acá otra vez. Entonces tenemos aquí la rueda de una bicicleta, que como ya les había dicho, no va a quedar muy linda porque no soy muy buena dibujando, pero bueno. Entonces esta es la rueda de una bicicleta. Y la rueda de la bicicleta, por ejemplo, cuando nosotros vamos montando en la bicicleta, la rueda se va moviendo así, en forma circular, ¿cierto? Y ella hace una vuelta y luego hace otra. Y luego sigue haciendo otra y así sucesivamente. Entonces, el movimiento de una rueda de bicicleta sí es periódico, porque es un movimiento que se repite muchísimas veces en un determinado tiempo. Bien sea que nosotros estemos montando 1 hora, 2 horas, lo que sea, nosotros sabemos que ese movimiento de la rueda de la bicicleta en forma circular se va a repetir siempre. Mientras yo esté montando en esa bicicleta, o si quieren, por ejemplo, cuando yo la tengo en arreglo, por ejemplo, y le estoy moviendo la ruedita, ese movimiento se va a repetir varias veces en un determinado tiempo. ¿Listo? Entonces, el movimiento de la rueda de la bicicleta también es periódico. Así que regresemos aquí al problema. Entonces, la D sí es un movimiento periódico, por ende no es la respuesta. Entonces, la respuesta en este caso sería la C. Sin embargo, pues vamos a mirar qué es lo que pasa con una silla. Vamos acá. Bien. Entonces,
Yo tengo una silla, vamos a colocarla aquí de la mejor manera posible. Entonces le dibujamos aquí sus patitas. Y aquí las de atrás. Bien, entonces yo tengo esta silla acá y la voy a empujar. Básicamente la voy a empujar, digamos que hacia acá, ¿cierto? Entonces si yo la empujo, aquí hay una persona, vamos a dibujar una persona y disculpen la persona tan horrible que estoy dibujando. Esta persona está empujando la silla, entonces al empujar la silla, si no hay suficiente fricción, ¿cierto? O sea, si no hay nada que impida el movimiento, ¿cierto? La silla se va a empezar a mover hacia acá. Pero ese movimiento no se va a repetir de la misma forma en un determinado tiempo, porque yo lo muevo aquí lo puedo mover, por ejemplo, 2 metros, y luego lo moví 10 centímetros, y luego lo moví 3 metros, entonces quiere decir que ese movimiento no es repetitivo porque no lo estoy moviendo la misma distancia en el mismo tiempo, en el mismo intervalo de tiempo. Bueno, además que si yo dejo de básicamente empujar la silla, aquí como la estoy empujando, la silla se va a quedar quieta y el movimiento no se va a seguir repitiendo. Bueno, o sea, no va a ser el mismo movimiento varias veces con la fuerza que yo le hice inicial, mientras que sí pasa, por ejemplo, con el columpio. El columpio yo lo empujo una vez y él va a hacer varias veces el mismo movimiento hasta que pare, mientras que la silla no va a repetir el movimiento con la fuerza que yo le hice inicialmente. Bueno, ella no repite el movimiento, así que el único movimiento que no es periódico es el correr de una silla. Así que la respuesta es la C. Muy bien, chicos, ya contestamos esta pregunta. Manténganse atentos para el siguiente video para ver la respuesta de la siguiente pregunta, la pregunta 19. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan un buen día. Adiós.